Buen día, Fernando. Buen día, gente. Soy el pastor Rubén Noguera. Estoy comenzando Rompiendo Cadenas de hoy. Espero encontrarlo en un lunes de favor, de gracia, de bendición. Espero que usted esté viviendo una jornada de éxito, una jornada de paz, de alegría, de conquistas, ¿no? Y le deseo, claro, una semana de victorias a usted, a su casa, a su ministerio. Que Dios lo bendiga, que haga prevalecer su mano sobre su vida, que lo guarde, que lo libre del mal, que lo fortalezca y que lo establezca para gloria suya. Así comienzo Rompiendo Cadenas de hoy. Les recuerdo, venimos de una noche de ayer con el culto al Eterno, culto de domingo, una noche preciosa, una noche de Santa Cena, con un tiempo espectacular, con una impartición linda, con una oración que rompió todo y ciertamente dejó muchas marcas en el interior, en el espíritu, en el alma, en la mente de las personas. Lindo lo vivido. Yo agradecido al cielo por su bondad para conmigo. Hoy paso brevemente a hacer un comentario. Creo que no llego a las 13, pero quiero compartir con usted algunas cosas que están marcando mi corazón en la mañana de hoy. Tengo por acá a Jesús Ribeiro. Bendiciones, pastor. Dios te bendiga, amigo. Tengo a Enilda Viera. Buen día, pastor. Bendiciones. También mi amiga Mónica Ribeiro me saluda con su hola, mi pastor. Bendiciones. Los primeros que están llegando a la ruedita del mediodía. Espero que usted tenga un tiempo de edificación, de crecimiento en esta jornada mientras nosotros conversamos sobre la palabra del Señor. Se me acerca por acá también doña Miriam Rosana Correa, Miriam Rosana Correa, una amiga que se nos sumó a poco y que nos acompaña, ya nos acompañaba por la radio, ahora nos acompaña un poco más de cerca y en las reuniones también presente. Ayer tuvo la primera Santa Cena en el MBC. Lindo tiempo. Me dice buenos días, pastor, al escucha. Tengo también a Lidia González por acá con su buen día. Amados, déjeme postular así. Hay cosas que ya están establecidas en el mundo espiritual y que muchas veces la gente no consigue vivirlas. Hay cosas que ya están establecidas para que funcionen, cosas que ya están hechas, cosas que ya están determinadas, cosas que ya están prometidas, y muchas veces el creyente del día a día, que no son super atletas espirituales, son personas comunes, son gente del día a día, son gente que se ríe, que llora, que se alegra, que tiene conquistas, que experimenta derrotas, que tiene días fáciles, pero que tiene días difíciles, que experimenta algunas etapas negativas, algunos ciclos negativos en la vida, pero que también experimenta tiempos de victoria sobre victoria y de abundantes frutos. Esa es la vida del ser humano normal. En verdad no hay personas súper espirituales que estén 10 niveles arriba. Todos somos mortales, todos somos hombres que a veces lloramos, que a veces reímos, que a veces ganamos, que a veces perdemos. Y principalmente todos dependemos de la persona de Cristo, dependemos de la compañía, de la ayuda del Espíritu Santo. Y todos nosotros tenemos que alimentar esa relación con el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir mejor, vivir lo que deseamos, alcanzar lo que buscamos
cumplir el propósito que marca nuestras jornadas, nuestro ir, nuestro venir, nuestro entrar, nuestro salir, viviendo las cosas que el cielo preparó y tiene para cada uno de nosotros. Pero la verdad es que hay muchas cosas que la Biblia establece, que están determinadas en la palabra del Señor, pero que muchas veces nosotros no conseguimos vivir. Por ejemplo, ¿cuántos enfermos usted conoce? ¿Cuántas personas enfermas usted conoce? ¿Cuántas personas enfermas están en su casa? O mejor, ¿cuántas veces usted mismo estuvo enfermo? Un sinnúmero de veces, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dice la Biblia respecto de eso? Quiero hablarle un poquito sobre eso hoy. Quiero hablarle sobre esa dificultad que tenemos de aprovechar aquello que está establecido en las Escrituras a nuestro favor. Hoy conversamos y caminamos brevemente sobre eso, mientras tenga yo tiempo, porque tengo conversas pendientes con clientes y creo que no llego a las 13 horas. Por acá tengo a Miriam Montado con su saludo, tengo también a la abuela Lile Cuna, mi amigo Richard Vargas, mi amiga Madalena Rodríguez, de vacaciones, del trabajo, y Gladys Ferraz también haciéndose presente por acá. La Biblia dice, allá por el libro de Isaías, Isaías 53, ¿no? Versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Vamos a caminar un poquito sobre esto y vamos a postular esto para nuestras vidas en el sentido de suponer, si lo viviéramos, qué diferente sería. Comenzamos por el comienzo del versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Si Cristo, y esto es una palabra profética que se cumplió en el Nuevo Testamento, cuando Cristo fue crucificado, si Él llevó nuestras enfermedades, ¿por qué a veces estamos enfermos? En verdad, deberíamos aprender a usar esto y deberíamos aprender a decirle a la enfermedad, si Cristo llevó mi enfermedad sobre sí, sobre su cuerpo, no hay razón, no hay derecho para que esa enfermedad esté afectando mi cuerpo. Lo que está habiendo es que Satanás, nuestro enemigo, y sus enfermedades usurpa nuestro cuerpo, haciendo algo que no tiene derecho, para lastimarnos, para herirnos, para colocar enfermedades sobre nosotros, cosa que los cielos ya determinaron lo contrario.
Él llevó nuestras enfermedades. Significa estas enfermedades que nos afectan, esas enfermedades que afectan su vida, que a veces afectan mi cuerpo, no tienen derecho a estar sobre nosotros, y empezamos a descubrir que tenemos la autoridad para decirle: enfermedad, si tú fuiste llevada por Cristo sobre su cuerpo, entonces no tenés derecho a estar sobre mi cuerpo y tenés que retirarte de mi vida. Bien, ¿qué dice? Jesús sufrió nuestros dolores. ¿Por qué aceptamos el dolor? ¿Por qué aceptamos llorar por dolor? ¿Por qué aceptamos estar tristes por el dolor? ¿Por qué aceptamos horas, días, semanas, meses de padecimiento de dolor? Recibimos el dolor, hablamos con nuestra familia que recibió el dolor, le preguntamos a nuestra gente: ¿cómo está tu dolor hoy? Pasó un poco, el remedio actuó, el remedio no actuó. ¿No es eso lo que hacemos? En verdad, lo hacemos, pero lo hacemos a contraflecha de lo que la Biblia dice. En verdad, la Biblia dice que Cristo llevó sobre sí nuestras enfermedades y ya sufrió nuestros dolores. ¿A qué dolores se refiere, pastor? Dolores son dolores. Dolores físicos. Él ya sufrió. Dolores emocionales. Él ya sufrió. Dolores espirituales. Él ya sufrió. Dolores sentimentales. Él ya sufrió. ¿Por qué pues aceptamos estos dolores? ¿Por qué pues toleramos estas enfermedades? ¿Por qué nos preocupamos por los dolores y las enfermedades que se levantan en contra de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma? Porque tenemos dificultad en usar los favores que la gracia del Señor Dios Padre a través de Jesucristo nos otorgó. No hay derecho que asista a demonios, a Satanás diablo, a enfermedades biológicas, a enfermedades emocionales, a afectarnos, causando dolor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la Biblia es palabra de Dios, la Biblia es voluntad del cielo, la Biblia es instrumento del reino. Dice que Jesús ya llevó nuestras enfermedades y Él ya sufrió nuestros dolores. Tenemos que aprender a ponernos en pie, a asumir una conducta de autoridad, una conducta de fe, y empezar a determinar y a echar fuera y a recusar, a rechazar de nuestras vidas los dolores y las enfermedades que insisten en venir sobre nuestras vidas. El propio versículo 4 de Isaías 53 dice: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús se puso en esa condición. Jesús se colocó en esa posición. En verdad, Jesús fue enviado por Dios Padre a la tierra como Verbo encarnado, como Dios entre nosotros, como el Emmanuel de Dios, para colocarse en la posición que nos cabía a nosotros. Significa lo que la Biblia está diciendo.
es que nosotros deberíamos estar siendo azotados. Nosotros deberíamos ser heridos de Dios por el castigo, por el pecado, por portarnos mal, por actuar impensadamente, por decidir, por estar distante de Dios. Nosotros deberíamos estar azotados, heridos de Dios y sentirnos abatidos. Es lo que la Biblia dice. Pero, ¿qué establece la Biblia? La Biblia dice que Jesús se puso en nuestro lugar. Jesús se puso como azotado, como herido de Dios y como abatido. Significa, nosotros no tenemos que estar en esa condición. El versículo 5 de este capítulo 53 de Isaías dice, mas Él, refiriéndose a Jesús, Él fue herido por nuestras rebeliones. La rebelión es nuestra, el pecado es nuestro, el equívoco es nuestro, el tropiezo es nuestro, la caída es nuestra. Pero ¿qué hizo Jesús? La Biblia dice, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. De esta forma, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué entonces muchas veces estamos siendo colocados en la posición de castigo? ¿Por qué entonces aceptamos que enfermedades, que dolores vengan a dejar nuestro cuerpo molido? ¿Y por qué nosotros aceptamos castigos que no es Dios que trae, pero que es el diablo que trae sobre nuestras vidas, bajo el auspicio de tener paz o de pagar lo que debemos? Esa actitud es equivocada, es completamente diabólica y es en contra de lo que el Señor establece en su palabra. Resumiendo y mirando claro y hablando claro respecto a eso, nuestras enfermedades fueron sobre Jesús, nuestros dolores fueron sobre Él. Él ya sufrió nuestros dolores, no tenemos que sufrir de nuevo. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, porque Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y así el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que la Biblia está diciendo, amado, es que usted no necesita ser castigado. Usted no necesita ser molido. Usted no necesita sufrir castigo otra vez. Usted no necesita ser pisoteado por tormentos de enfermedad, de pensamientos, de yugos, de ligaduras que quieren venir sobre su vida. ¿Por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y la Biblia dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya estamos curados. Pastor, si la Biblia dice que estamos curados, ¿por qué estamos enfermos? Porque no estamos viviendo lo que la palabra del Señor dice. Porque no estamos viviendo el favor que Dios estableció sobre nuestras vidas. Porque no estamos tomando para nosotros, recibiendo
en nuestras vidas aquello que Cristo ya hizo por usted y por mí. Tuve experiencias de orar por personas enfermas a pocos días y de determinar que esa persona no está más enferma, está sana por las llagas de Cristo. Es lo que la Biblia dice: por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. El miércoles pasado ministré obreros, ministré algunos levitas, ministré algunas personas del MBC bajo ese argumento. No hay necesidad de que sufras dolor de orfandad, no hay necesidad de que sufras dolor de rechazo, no hay necesidad de que sufras dolores físicos, no hay necesidad de que padezcas dolores emocionales. Eso no te pertenece, eso no puede estar en tu vida, eso no puede estar en la vida de cualquier persona que cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros ya fuimos curados antes de estar enfermos, antes de padecer dolor, antes de sufrir cosas feas, antes de ser atacados por enfermedades, antes de ser albos de castigos, de flechazos en contra, de dardos envenenados. Antes de eso, nosotros fuimos curados por las llagas de Cristo. Y lo curioso, digo yo, es que las personas tienen una cierta dificultad en creer en eso. Vea lo que le digo. Si usted, como creyente, lleva a una persona del mundo a hacer la oración de fe, a aceptar, recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador, a reconocer que tiene pecados y a reconocer que necesita el perdón de Dios, y conduce esa persona a pedirle perdón a Dios y a pedir ser lavado por la sangre de Cristo, limpiado, purificado, y a pedirle que Dios le dé el Espíritu Santo sellando su vida. Normalmente, esa persona sale de su presencia, del encuentro con usted, diciendo: bueno, yo acepté a Jesús, yo hice la oración de fe, yo recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y ahora yo soy salvo. Mis pecados ya fueron perdonados. ¿No es así? En un minuto, la persona hace la oración, recibe a Jesús, pide perdón por sus pecados son perdonados, la persona está justificada delante del Padre a través de Jesucristo, su nombre ya está escrito en el libro de los salvos y ella ya se siente salva. ¿Verdad? ¿Por qué es tan fácil creer en eso? Porque cualquier persona que va a la iglesia por primera vez y usted la conduce a esa oración, ella vuelve a su casa diciendo: bueno, ahora soy salva, ahora fui perdonada y ahora yo tengo
libre entrada a la presencia de Dios porque Cristo pagó por mis pecados. ¿Verdad? ¿Por qué lo hace? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué usted hace eso? ¿Por qué obreros hacen eso? ¿Por qué pastores hacen eso? Porque la Biblia lo dice. La misma Biblia que dice que somos salvos, que fuimos perdonados, que estamos redimidos, que el precio fue pago, que el pecado fue cancelado, que el acta fue rota, la misma Biblia, es la que dice esto, de que nosotros fuimos sanados por las llagas de Cristo. ¿Por qué pienso yo? Y eso es algo que siempre me cuestiono. ¿Por qué la gente tiene facilidad para creer y vivir la salvación, pero tiene dificultad en creer y recibir la cura? Es la misma Biblia la que dice eso. ¿Y qué diferencia hace? La diferencia que hace es que si la persona se está por morir, está viejita, ya vivió su ciclo, ella dice, bueno, yo me voy con el Señor, porque soy salva. Ella aprendió, ella escuchó, ella procesó, y ella creyó que ella es salva. ¿Por qué pues esa persona, esa misma persona, no consigue creer que ella no tiene que estar enferma? Porque sus enfermedades, antes de que ella naciera, 2000 años antes, ya fueron sobre Jesús, quien cargó por todas nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, sufrió el castigo de nuestra paz, lo tuvimos por castigado de Dios, por abatido. Y la misma Escritura dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Un día le hablé eso a una persona y ella me dijo, pastor, es que Dios determinó que yo soy curado antes de que yo me enfermara, yo me enfermé después. Y yo le pregunté a la persona, ¿eso es impedimento? Porque Cristo conquistó el perdón de sus pecados antes de que usted pecara. Usted no había nacido. Usted nació pecador y pecó y siguió pecando y peca hasta hoy. Pero usted acepta pedirle a Dios el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque 2000 años antes hubo una entrega, hubo un sacrificio, hubo una rendición, hubo un precio pago, hubo un castigo sufrido, hubo una enfermedad que fue asumida, que fue llevada, los dolores fueron cargados por Cristo. Y por eso la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario nos permite ser libres de nuestro pecado. El perdón conquistado también fue antes. A veces aceptamos el perdón por la sangre de Cristo derramada, pero en la misma sangre, en la misma cruz, nuestras enfermedades fueron crucificadas en Él. Nosotros aceptamos y recibimos el perdón, pero muchas veces no vivimos el hecho de haber sido sanados por las llagas de Cristo. No es un problema de fe,
no es un problema de conocimiento, no es un problema de dificultad, es un problema de no entender lo que la Escritura dice y no creer lo que la Escritura dice. Está profetizado. Ahora, si usted va, un montón de gente escribiéndome por el WhatsApp acá, si usted va al libro de Juan en el capítulo 19, Nuevo Testamento, capítulo 19, cuando habla de la crucifixión y muerte de Jesús, la Biblia dice así, mire, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre de la esponja, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Todo lo que estaba profetizado allá en Isaías 53, el castigo de la paz, la enfermedad, los dolores, el abatido de Dios y aquello que dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados. Todo aquello era una profecía. Y la profecía se cumple en este versículo del capítulo 19 de Juan. Acá se cumple la Escritura. Cuando Jesús dice, consumado es. Esa palabra viene del griego, tetelestai. Tetelestai significa está consumado. ¿Qué significa? Hoy se cumplió aquella Escritura. ¿Qué significa? La obra redentora de Cristo se consuma hoy. ¿Qué significa? Las enfermedades vencidas en la cruz. Nosotros ya no necesitamos enfermarnos. Ya no debemos estar enfermos. Ya no debemos sentir dolor. Ya no debemos estar abatidos. Ya no debemos estar castigados. ¿Por qué? Porque Cristo consumó en la cruz. Por eso la Biblia dice, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Me entendió? Entonces, lo que tenemos que aprender es aprender a declarar la Escritura y a vivir la Escritura, creyendo la Escritura. Tenemos facilidad para creer que somos salvos, pero muchas veces, dependiendo del rigor, del nombre, de la gravedad de una enfermedad, tenemos suma dificultad en vivir lo que este versículo 30 del capítulo 19 de Juan establece a la luz de lo que profetizó Isaías allá en el capítulo 53 en el Antiguo Testamento. Cuando él profetizó, él estaba hablando de Jesús, él estaba hablando de la obra redentora que se acercaba y que habría de venir 600 años después que él profetizó. Pero a través de esa obra redentora, de esa obra salvadora, de esa obra cargadora que Cristo ejecutó y que fue consumada en la cruz, nosotros recibimos la liberación de nuestros pecados, pero también recibimos la cura de nuestras enfermedades.
Tenemos que aprender a vivir eso. La frase tetelestai, que el griego establece, que Jesús declaró como consumado es una palabra que podríamos traducirla en está terminada la obra redentora. De la misma forma que está terminada la obra redentora, está terminada la obra sanadora, la obra curadora, la obra libertadora. Las palabras de Cristo ponen fin y ponen el broche de oro en una obra de redención, de salvación, de cura, de sanidad, de transformación, de liberación para nuestras vidas. ¿Por qué aceptamos que el demonio se fue de nuestras vidas? ¿Por qué aceptamos que nosotros no nos vamos al infierno y nos vamos al cielo? Pastor, porque la Biblia dice y le creemos. Es verdad, pero la Biblia también dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Tenemos dificultad para creerle eso. Amado, si usted quiere vivir el favor del cielo, lo que está establecido, lo que está consumado, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad. Si usted quiere vivir la misión de Cristo que fue concluida en la cruz del Calvario, cuando Él declaró, está consumado, y suspirando entregó su espíritu al Padre. Usted tiene que creerle a esa palabra, y no solo creerle, empezar a combatir la venida de la enfermedad, la venida del dolor, con esa escritura bíblica. La Biblia lo dice. Y yo de verdad le creo. Toda vez que una enfermedad es diagnosticada, toda vez que un examen, un dolor se levanta sobre mi vida, sobre la vida de los míos, yo estoy practicando ese versículo. Señor, por las llagas de Cristo, nosotros fuimos sanados. Y en la cruz del Calvario, Jesús, antes de entregar su espíritu, antes de suspirar, Él dijo, la obra está consumada. Significa la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la enfermedad fue paga, fue consumada y fue establecida. Tenemos que aprender a declarar eso, a vivir eso, a creer en eso. Y Dios va a hacer cosas grandes en medio a nuestros enfermos. La Biblia lo dice. Y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gente, ya llegó mi cliente por acá. Yo me retiro unos minutos antes. En radio, Fernando completa este tiempo con algo de música y yo lo dejo en libertad en sus redes sociales. Nos encontramos mañana al mediodía por Columbia FM y por las redes sociales del MBC. Acuérdese que dentro de poquito esto está en el canal personal del YouTube del Pastor Rubén Noguera y en la página Facebook del Ministerio Venciendo en Cristo. Dios lo bendiga. Beso grande. Chao, chao.